Buenas, ¿cómo les va? Dios les bendiga. En esta oportunidad estamos para seguir compartiendo la palabra del Señor, para seguir viendo y analizando a la luz de las Escrituras las distintas manifestaciones de Dios a través de los montes. Y estamos viendo la persona de Jesús, cómo Jesús iba al monte y en ese lugar encontraba al Señor y en ese lugar recibía de Dios y en ese lugar Él podía también ministrar a otros. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias porque tú nos das esta oportunidad para poder ver en tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Queremos que tú nos hables y ministres nuestras vidas, que seas tú, Señor, sobre nosotros. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La manifestación de Dios en los montes. La palabra del Señor nos habla de los montes en distintos lugares. Y vamos a estar viendo en el libro de Miqueas, en el capítulo 4, versículo 2, un texto donde nos habla sobre montes. Y dice ahí la palabra del Señor: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. El profeta Miqueas estaba hablando de lo importante de ir y encontrarse con Dios en un monte. Dice él: venid, subamos al monte de Jehová, venid, subamos al monte del Señor, escalemos, esforcémonos, lleguemos hasta su casa, ante su presencia. Busquemos de Él y Él nos enseñará y Él hablará nuestras vidas y Él ministrará nuestras vidas. Lo que el profeta Miqueas estaba tratando de demostrar al pueblo, de que Dios se manifestó en los montes y que se manifiesta y que cada uno de nosotros, si queremos encontrarnos realmente con el Señor, necesitamos subir a ese monte, necesitamos esforzarnos. Subir a un monte nos habla de esfuerzo, nos habla de sacrificio, nos habla de que debemos tal vez despojarnos para poder ascender hasta ese lugar. Y en nuestra vida necesitamos muchas veces despojarnos de cosas que realmente nos están haciendo mal, que nos están dañando, para subir al monte del Señor, para subir a la presencia del Señor. Vemos nosotros en la palabra del Señor donde Jesús utilizó los montes de diversas formas y distintas maneras. Jesús en todo su ministerio subió a distintos montes y tuvo distintas actividades. Como nosotros podemos ver, Él utilizó el monte para ayunar. Jesús subió al monte para ayunar y ahí dice que vino el enemigo y le tentó, mas Él salió victorioso. Mas también Jesús utilizó el monte para ir y orar y pasaba la noche ahí en el monte orando, buscando la presencia de Dios. Nosotros necesitamos subir al monte de la oración. Mas Jesús también utilizó el monte para enseñar la palabra. Para nosotros es tan importante poder tomarnos de la palabra del Señor, leer en la palabra del Señor de esta forma, así en papel o como nosotros lo tengamos, pero buscar de leer la palabra del Señor, subir al monte de la enseñanza del Señor. Y Jesús también utilizó el monte para obrar y hacer milagros. Dice la palabra que el Señor sanaba a los enfermos ahí en medio del monte. En medio del monte dice que iban a Él y Él los sanaba y Él hacía su obra sobre Él. Vamos a ver en 3 oportunidades donde Jesús subió a distintos montes y obró algo poderoso y es de bendición para tu vida como también es para mi vida. El primer monte que quiero que podamos ver, por ejemplo, es el monte Tabor. El monte Tabor que nosotros podemos encontrar aquí, la imagen, se encuentra al norte de lo que es Palestina, muy cerca ahí del lago de Galilea, una zona preciosa y hermosa. Y dice que Jesús subió a ese monte, al monte Tabor. En esta oportunidad, en este tiempo, dice que ese monte, ¿no es cierto?, sigue viendo y siendo, ¿no es cierto?, bien silvestre, pero en la cumbre dice que hay ciertas edificaciones que tratan de buscar a Dios. Ahora, vamos a ver en primer lugar
que ese monte Tabor es el monte de la transfiguración o el monte de la transformación. Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, al monte Tabor, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este pasaje que nosotros encontramos en el libro de Mateo también lo podemos ver tanto en Marcos como en Lucas. Los evangelios escriben sobre este mismo texto y estos relatos coinciden, solamente que en el libro de Lucas dice que subieron al monte y ahí estaba Jesús en oración. Dice Lucas algo así. Ahora, esta situación ocurre luego de que Jesús anuncia su muerte. Fíjese en esto, que es particular. El texto anterior es en el capítulo 16 de Mateo. Menciona a Jesús de que él iba a ser entregado, de que iba a morir, de que iba a dar su vida, de que se iba a sacrificar. Una situación realmente dura y difícil. Y luego de eso él se va al monte. Y en el monte recibe un regalo de parte de Dios para su vida, o sea, de Dios Padre para su vida. Él va ahí y según el texto que hemos leído, dice que se transfiguró, de que salía como luz, y que se presentó Elías y que se presentó Moisés, y que hablaron ahí con los discípulos que no entendían, pero ¿qué fue lo que sucedió realmente en ese lugar? En otra versión de las Escrituras, este mismo texto de Mateo, capítulo 17, el verso 2, nos dice de esta manera. ¿Dónde está el texto? En la Biblia Kadosh, israelita mesiánica, dice así: mientras le miraban, cayó sobre él la Shekinah o la Shekinah de Yahvé o de Yahweh. Su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Los demás evangelios, en otras partes, en otras versiones, no menciona que bajó la Shekinah de Yahweh. No menciona que algo descendió desde los cielos sobre la vida de ellos. Mencionan que Dios habló, que Jesús se transfiguró y se transformó, pero no menciona que bajó eso. ¿Qué es la Shekinah de Yahweh? Es la gloria de Dios. La gloria del Señor mostrándose en ese lugar. La gloria del Señor manifestándose en la persona de Jesús. A tal punto que los discípulos estaban confusos y no sabían lo que estaban viendo ni viviendo. Y Pedro dijo: por favor, hagamos 3 enramadas aquí, 3 lugares donde pueda habitar Jesús, donde pueda estar Elías y Moisés, y nos quedemos en este lugar glorioso y precioso. Mas el Padre desde los cielos habló y se escuchó esa voz sonante y tronante hacia nuestras vidas. Dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, ¿de dónde nosotros sacamos de que el Padre dijo eso? Segunda de Pedro capítulo 1, versos 17 y 18. La palabra del Señor dice así: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Dónde estaban? En el monte Tabor. Ahora, lo importante no es el monte, lo importante es quién estaba en el monte. Lo importante cómo en el monte se estaba transformando y transfigurando. El Señor en esa oportunidad estaba recibiendo fortaleza de parte de Dios Padre para poder enfrentar todo eso que después le iba a venir. Él había mencionado de que su vida
iba a ser entregado y que se iba a sacrificar. Entonces necesitaba una fortaleza. Cuando tú pasas por momentos difíciles, cuando tú estás por dar pasos duros en tu vida, Dios está ahí para fortalecer tu vida. Porque Dios te conoce como tú estás. Entonces Él está ahí enviándote fortaleza de los cielos. Viene la Shekinah de Dios sobre tu vida. Esa gloria que se manifiesta en tu vida. Por eso nosotros debemos y podemos decir que Jesús es el gran transformador. Porque Él transforma, así como Él fue transfigurado, como de Él salía esa gloria de Dios, Él también hace eso en nosotros. Él también viene a nosotros para fortalecernos, para ayudarnos. Después de ahí dice que descendieron del monte y envió a los 70 a predicar, y luego comenzó a transformar vidas y hacer milagros a través de la palabra que Él mismo iba predicando. Debemos subir a ese monte para ser transformados por el Señor. Debemos subir a ese monte para dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Debemos subir a ese monte y dejarnos guiar por Él y dejar de pasar tiempo tomando malas decisiones, sino que realmente las decisiones que el Padre quiere, esas tomemos para nuestra vida. Le fue difícil a Jesús enfrentar esa situación, pero cuando vino el Padre y le fortaleció, Él salió victorioso una vez más. Y una vez más el Señor se manifestó. Gloria sea a Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él transforma vidas hoy también. El segundo monte que quiero mostrarles es el monte profético. El monte de los olivos. El monte de los olivos. Supuestamente en este tiempo se ve más o menos de esa forma. Con una foto tomada desde abajo se puede ver. El monte de los olivos no estaba lejos de Jerusalén, estaba muy cerca, aproximadamente a unos 900 metros, tal vez 1 kilómetro. Dice que a ese lugar Jesús siempre iba. Era un lugar muy especial donde el Señor siempre iba. Y yo le pongo a ese monte el nombre el monte profético. ¿Por qué es el monte profético? En ese lugar el Señor comenzó a dar tremendas profecías que tenemos en la palabra del Señor. Tremendas profecías que se cumplieron y aún que se van a cumplir. Mateo capítulo 24 versículo 3. La palabra de Dios nos dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús comenzó a hablarles y a decirles: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero aún no es, y sigue la palabra, y sigue. Usted léala, busque ahí Mateo 24 y 25 y va a encontrar todo lo que el Señor estuvo ahí hablando y profetizando. Por eso es un monte profético. Es un monte en el cual la profecía del Señor salió. Y aún hay muchas cosas más en ese monte que le quiero mostrar. Tal vez es el monte más querido para el Señor, porque Él dice que iba y pasaba tiempos en ese monte. El monte de los olivos era utilizado por el Señor para descansar. Él iba y pasaba tiempo descansando. Estaba entre Jerusalén y Betfagé. Entonces siempre pasando descansaba y después iba hasta Jerusalén. Era el monte de la enseñanza, porque se cree que desde ahí Él dio las bienaventuranzas. Eso nos menciona ahí en Mateo capítulo 5 verso 1. Era el monte de la oración y también para ser fortalecido. Jesús, cuando unos momentos antes de ir a la cruz, Él fue a ese monte en oración y fue fortalecido por Dios Padre, que le envió un ángel que le fortalecía. También ese monte, este monte profético, era utilizado por el Señor para dormir y pasar la noche. Dice que se pasaba horas ahí orando y que iba a ese monte, y en ese monte Él iba y tal vez dormía, porque Él no pasaba sus días en Jerusalén, siempre salía y tal vez dormía en ese monte, o tal vez iba a casa de sus amigos a Betania, que estaba muy cerca de ahí, pero nunca pasó Él
un día ahí en Jerusalén. Pero aún hay algo más. Ese monte es el monte donde el Señor va a volver. El Señor dice la palabra que va a volver y va a sentarse ahí. Y dice este texto de Zacarías capítulo 14, verso 4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Cuando el Señor venga para reinar por 1000 años sobre la tierra, se va a sentar sobre ese monte. En ese tiempo va a estar todo convulsionado Jerusalén. El mundo entero va a estar convulsionado. Pero el Señor dice que va a sentar ahí y va a comenzar a reinar desde ese lugar. Y no lo dijo el Señor, lo dijo ya Zacarías, muchos años antes de que el Señor pudiera dar esa profecía. ¿Y sobre qué se dio la profecía? Sobre ese monte y lo que el Señor iba a hacer. Por eso es un monte profético. Es un monte donde el Señor derrama de su palabra viva y real para nosotros. Este monte profético, según vimos y estamos viendo, Cristo va a reinar por 1000 años ahí. Jesús mismo va a descender, como le dijo a sus discípulos. Este monte profético podemos decir que es el monte de la revelación. ¿Por qué? Porque una revelación es lo que nos abre el entendimiento. Si nosotros necesitamos que Dios nos muestre algo, pues debemos subir a ese monte en oración. Y el Señor nos va a hablar. No es algo literal que usted se vaya hasta Jerusalén y va a subir a ese monte, sino espiritualmente usted busca del Señor y el Señor va a traer revelación a su vida. Nosotros podemos decir seguramente de que Jesús es el gran profeta, porque profetizó en ese monte y el Señor se mostró y se manifestó en ese monte y aún se va a seguir manifestando. Debemos subir al monte de la revelación, ya que el Señor se mostrará ahí para nuestras vidas. El Señor se está mostrando para tu vida en este momento. El Señor quiere revelarte algo para tu vida. Tú necesitas ir y abrir tu mente y tu corazón y escuchar con tu alma y escuchar con tu espíritu y hacerle caso a lo que tu espíritu te dice, porque el Espíritu de Dios habla a tu espíritu y te va a mostrar y te va a revelar. Por eso necesitamos estar en esa comunión íntima con nuestro Señor. El tercer monte que quiero hablar es el monte de la Gran Comisión. El monte de la Gran Comisión. Coincide justamente con el mismo monte de los Olivos. Porque todas las cosas y muchas de las cosas que Jesús hizo, las hizo en ese monte. Y dice la palabra del Señor en Mateo 28, 16 al 20, y un texto que tal vez usted conoce y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, sus últimas palabras se los dio a sus discípulos en este monte. Es lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. La gran misión que como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo del Señor, debemos hacer. ¿Y desde dónde el Señor la dio? Desde un monte. En ese monte. No la hizo en el templo, no la hizo en el aposento alto, la hizo en el monte, en un lugar alto. Por eso, para cumplir la Gran Comisión necesitamos subir en nuestra vida espiritual.
e ir cumpliendo lo que el Señor ha dicho para nuestra vida. Lo que Jesús dijo fue un mandato y fuimos y somos enviados a cumplir con Él esta orden. Algo tremendo. El Señor nos está comisionando, está dándonos una cobertura especial. Fíjese en esto, Jesús se manifiesta su cobertura, un lugar, la tarea y el tiempo en un mismo lugar. Fíjese la cobertura. Ese texto nos dice así, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que el Señor tiene? Toda autoridad. ¿A quién cree usted que le dio esa autoridad? A usted que es iglesia, a usted que cree, a usted que es pueblo de Dios. A mí me ha dado esa autoridad. Tenemos la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra para poder hablar la palabra del Señor, dar esa comisión. Ahora, ¿en qué lugar debemos cumplir esa palabra? Como dice el texto, dice: a todas las naciones, todas las naciones. No solo mi barrio, no solo mi casa, no solo mi ciudad, no solo mi provincia, no solo mi país, todas. A todo lugar debemos llegar con este evangelio de salvación. ¿Qué más nos dice la palabra? Nos enseña que debemos ¿qué? Enseñar que guarden todas las cosas que os he enseñado. ¿Cuántas cosas? ¿1, 2, 3? No. Dice el texto: todas las cosas. Todo lo que el Señor nos mostró y nos enseñó y nos dio en su palabra. Todas las cosas debemos nosotros enseñar. ¿Y qué más nos dice la palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar el Señor contigo? ¿Hoy? ¿Va a estar mañana? ¿Tal vez pasado mañana? Dice la palabra del Señor que está con nosotros todos los días. Todos los días, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Hasta que esto se termina, el Señor va a estar contigo. Hasta que tu vida se termine en esta tierra y parta de aquí, el Señor va a estar contigo. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en este mandato que el Señor dio en ese tremendo monte? Que toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días, la gran comisión que Jesús nos dio lleva personas al cielo. Desde ese monte donde Él ascendió, dice que Él va a regresar, pero dice que Él ascendió desde ese monte. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. El texto dice así: Jesús, ¿no es cierto? Bueno, como venimos diciendo, es nuestro gran Salvador, pero queremos ver el texto de Hechos de los Apóstoles. Ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dieron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús, nuestro gran Salvador, ascendió y va a regresar a ese mismo monte, a ese mismo lugar. Cuando Jesús regrese, no va a regresar en un lugar plano, va a regresar en un monte. Por eso necesitamos nosotros subir al monte de Dios, subir en nuestra vida espiritual. Nosotros no hemos sido creados para estar arrastrados ni tirados. Hemos sido creados para subir a los montes, para alcanzar cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Como lo hemos dicho antes, y en este momento lo quiero aún repetir, en ese monte de los olivos que nosotros encontramos, en conclusión, es para nosotros el que transforma nuestras vidas. Jesús es para nosotros el que se revela en nuestras vidas. Jesús es para nosotros el que nos comisiona nuestras vidas. Él hace todo eso en nuestras vidas. En este monte de los olivos, que es visto, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba, ese monte de los olivos
nos muestra que el Señor ascendió y el Señor va a regresar ahí. Ahora, lo importante no es el monte, lo importante es el que está en el monte. Lo importante es lo que ahí va a suceder. Lo importante es esa revelación que Él dio. Lo importante es que Él ministra tu vida. Y lo más importante es que si tú abres tu corazón y dejas que Él entre en tu vida, Él se va a revelar a ti, Él va a transformar tu vida y Él te va a comisionar para hacer cosas grandes y tremendas. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, porque tú eres Dios todopoderoso, porque tú te mueves para hacernos bien, porque tú te revelas, Señor, porque tú haces todas las cosas perfectas. Tú, Dios perfecto, nosotros somos imperfectos, pero tú desde tu perfección nos miras, nos transformas, cambias nuestra vida, nos haces nuevas criaturas y aún más nos bendices empoderándonos para hacer cosas grandes para tu reino. Gracias, Señor. Sea tu bendición sobre cada uno de los que escuchan esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor grandemente le bendiga y le pedimos que aún siga escuchando algunos otros mensajes que seguramente el Señor va a seguir hablando a su vida. Hasta pronto, Dios le bendiga.